Capítulo 3. Ingreso en la hermandad. Sandy se hizo muy amiga mía, casi podría decir que la única amiga que tenía. La conocí en la iglesia en la reunión de jóvenes que mencioné. Yo no iba a la iglesia para oír del Señor, iba para relacionarme con otros jóvenes. Sandy y yo trabajábamos juntas en varios programas de jóvenes de la iglesia y en la escuela andábamos juntas, estudiábamos juntas y salíamos a tomar refrescos juntas. Era bonita, tenía mejor posición económica que yo, vestía muy bien y era muy popular. No parecía importarle mucho lo que a mí se refería. Yo tenía la impresión que se había hecho amiga mía más por lástima que por cualquier otra cosa. Ignoraba que era reclutadora de la hermandad. Poco después del incidente con el futbolista, Sandy me dijo que había notado que yo tenía poderes que muy pocos tenían. Me dijo que sabía dónde podría averiguar para tener más de esos poderes. Escúchame, me dijo también. Sé que te sientes sola y deprimida, y creo que tengo algo que te puede ayudar. La iglesia a que asistimos no se interesa mucho en ti, y Dios tampoco se interesa por ti. Si se interesara, no hubiera dejado que nacieras como naciste. Entonces me ofreció la oportunidad de ir con ella a un campamento de jóvenes, patrocinado por el grupo al que ella y su familia pertenecían. Lo llamaba Campamento de la Iglesia. Estaba situado en un pueblecito a varios kilómetros de allí. Se celebraría en el verano. Como no iba a haber clases en aquel tiempo y no tenía otra cosa que hacer, decidí ir. Le dije a mis padres que iba a ir a un campamento de la iglesia. En realidad no les importaba lo que yo hiciera. Me sentía temerosa y alborozada. Por fin había hallado una amiga y aquello resolvería el problema de mi soledad y las preguntas sobre el extraño poder que había en mí. Sandy me estuvo hablando del campamento por varios días antes de que fuéramos. Me lo describió como el lugar ideal en que me aceptarían y me harían sentir que me querían y que me necesitaban. Necesitaban mis poderes, me dijo, y estos podrían ser perfeccionados. Podría convertirme en un personaje importante y volverme famosa o rica, lo que yo quisiera. Mientras me hablaba sentía que aquel extraño poder en mí se agitaba y crecía. Lo que Sandy evitaba era mencionar la palabra secta o contarme la verdad acerca del grupo. Me detendré aquí para decir en resumen lo que era el grupo. Aquel grupo que en secreto se autodenomina la hermandad está compuesto de personas directamente dominadas por Satanás, a quien rinden culto. Es una peligrosa secta que crece velozmente. Tiene dos grandes centros en los Estados Unidos, el de la costa occidental, principalmente en la zona Los Ángeles-San Francisco, y otro en el medio oeste estadounidense donde vivía yo. Están divididos en grupos locales o capítulos. Un capítulo puede tener desde 5 o 10 hasta varios miles de personas. Es la secta que Hal Lindsey menciona en su libro Satanás, vivo y activo en el planeta Tierra. Es una secta en extremo secreta. No se guarda registro de miembros. Hasta los contratos con Satanás, que firman con sangre los miembros, son quemados por los sumos sacerdotes y sacerdotisas. Esto no lo saben los miembros de bajo rango. Infestan todos los niveles de la sociedad, pobres y ricos, los muy cultos, la policía, funcionarios del gobierno, comerciantes y hasta algunos que se llaman ministros cristianos. La mayoría asiste a las iglesias cristianas locales y se les considera buenos ciudadanos, porque participan en las actividades cívicas. Lo hacen para presentar una fachada, viven vidas dobles y en eso son expertos. Expertos en el engaño. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia. Tú en Corintios 11 del 14 al 15. En sus reuniones utilizan nombres codificados. Cuando se encuentran en la calle, a menudo no se conocen por su verdadero nombre. Son sometidos a la rígida disciplina de Satanás y los demonios. Ofrecen sacrificios humanos varias veces al año y de animales una vez al mes. Los sacrificios humanos, la mayoría de las veces son de recién nacidos, hijos de miembros, solteros de la secta atendidos por médicos y enfermeras de la secta. Como la madre no va a un hospital, no queda constancia ni del nacimiento ni de la muerte del bebé. Otros sacrificios son víctimas de secuestros, o miembros de la secta que son disciplinados o se ofrecen voluntariamente porque, supongo yo, ya no pueden vivir consigo mismos. Muchos de ellos son asesinos de sangre fría, en extremo habilidosos. Cada capítulo es dirigido por un gran sacerdote y una gran sacerdotisa. Estos llegan a esa posición ganándose el favor de Satanás por medios diversos y por haber ido obteniendo mayores poderes de brujería. Hay muchas luchas intestinas en el grupo. Dentro de la secta existe una élite de brujas, llamada Hermanas de la Luz o las Iluminadas. En los Estados Unidos hay varios grupos ocultistas que se autotitulan Los Iluminados, aunque la mayoría no forma parte de la hermandad. Hay un grupo llamado Los Iluminados, cuya mayoría de sus miembros son descendientes directos de los druidas de la antigua Inglaterra. Son en extremo poderosos y peligrosos y están conectados con la hermandad. Realizan con frecuencia sacrificios humanos,
Las Hermanas de la Luz vinieron de Europa a Estados Unidos en las postrimerías del siglo XVIII. Datan de la Edad Media en Europa, pero ciertamente tienen sus raíces en los hechiceros de los antiguos Egipto y Babilonia, que tenían tanto poder que pudieron reproducir 3 de las 10 plagas enviadas a Egipto en tiempo de Moisés, ver Éxodo 7. Aquellos hechiceros eran increíblemente poderosos. Podían producir enfermedades y matar, sin tocar físicamente a la víctima, hasta miles de kilómetros de distancia. Es obra de demonios, desde luego. Pero esas personas han sido inducidas a creer que dominan a los demonios, cuando en realidad Satanás y los demonios se están valiendo de ellos. Personas dominadas por los demonios cometen atrocidades dentro de su secta. Tan dominados están que pierden todo sentimiento de amor y compasión, y se vuelven tan crueles que apenas parecen humanos. La rapidez con que crece la hermandad es señal de que estamos en los últimos tiempos y es cumplimiento directo de la profecía bíblica. Me inicié en la secta aquel verano en que asistí con Sandy al campamento de verano. Me sentía muy emocionada al llegar. Cuando una se emociona pierde bastante de lo que ve y escucha. Primero nos llevaron a los dormitorios y nos hicieron sentir muy bien. Había muchas cosas buenas en el campamento. Museos, bibliotecas, diferentes casas a donde uno podía ir a ver clarividentes, hipnotizadores, lectores de la mano y de barajas, expertos en vudú, etc. Algunas de aquellas personas vivían allí todo el año y otras no. Era el lugar en que la secta oficialmente se relacionaba con el público que no nos conocía. Asistimos a muchas clases en las que nos enseñaron a ampliar y a usar mejor nuestros poderes. Sandy me llevó a la primera reunión con las Hermanas de la Luz. Mucho más tarde descubrí que me habían estado observando desde mi niñez, desde el momento de la venta de mi sangre que habían realizado Helen y Grace. Sandy me llevó a una inmensa iglesia satánica del plantel como 2 horas antes de la reunión más importante de la noche. El sol se ponía ya y la iglesia entera estaba oscura, excepto por 13 velas en círculo, situadas en el piso al frente de la iglesia que arrojaban fantasmagóricas sombras sobre las 13 figuras, sentadas en el piso, una detrás de cada vela. Al acercarnos pude notar que eran 13 mujeres, todas vestidas iguales, en blancas túnicas largas con capuchas puntiagudas en la cabeza. Estaban sentadas sobre las piernas cruzadas sobre el bien pulido piso de madera, con la espalda erguida y los brazos doblados sobre el pecho, contemplando en absoluta concentración la vela que cada una tenía delante. Las velas eran de más de medio metro de largo y 7 centímetros de diámetro. Eran de cera negra y se asentaban sobre una tira de papel recubierta de escritura de fino trazo. Las mujeres no llevaban joyas ni ornamento de ningún tipo. No había movimiento en ellas excepto el continuo y tenue canto y tarareo en que elevaban sus oraciones a Satanás. Se sentía allí un poder que me tuvo fascinada e impávida. Al sentarme y contemplarlas durante las 2 horas de ceremonia, sentí revolverse fuertemente el inexplicable poder que dentro de mí había. Me sentí compelida a regresar la siguiente noche a ver la misma ceremonia. Sabía que eran las Hermanas de la Luz porque Sandy me lo dijo. Los demás miembros de la secta las llamaban madres, y pocos sabían que se trataba de aquella élite. Jamás revelaban a un varón su identidad, ya que los varones estaban excluidos del grupo. Sin embargo, son el poder y la fuerza principal de la secta, y constituyen un secreto estrictamente guardado, aún dentro de la secta misma. No toleran debilidades en ninguna de sus miembros. Las débiles son destruidas. Hay muy pocas jóvenes entre ellas. Después de la ceremonia de la segunda noche, una de aquellas mujeres se me acercó. Me dijo que había notado mi interés y que ya sabía de mi extraordinaria fuerza, que le gustaría que entrara en algún programa de adiestramiento. Eran sencillas y agradables y me dijeron que podían enseñarme a incrementar grandemente mis poderes como ningún otro grupo podía hacerlo. Me tragué el anzuelo con cordel y plomada. Primero me hablaron de la grandeza que alcanzaría, de cómo podía valerme del poder que había dentro de mí para obtener lo que necesitaba y lo que quisiera tener. Aquel poder procedía de Satanás, no de Dios. Fueron los primeros en decirme aquello, y me dijeron también que Satanás es el único Dios verdadero. Me enseñaron a entonar sus cánticos y tarareos. Me dijeron que si quería algo, solo tenía que encender mi vela y poner mis oraciones debajo. O solo peticiones a mi favor, por supuesto, pues no debía ser egoísta. Podía orar por la mejoría de una persona o por su caída, no importaba, siempre y cuando hubiera el nombre de otra persona en el papel además del mío. Por fin llegó el último día. Yo ya estaba lista para el regreso. De pronto me vi frente a la realidad de que la bondad de la gente del campamento no era más que una fachada y que mi participación ya no era en juego, ni voluntaria. Cuando me encontré con Sandy para el regreso me dijo que las Hermanas de la Luz le acababan de decir que a mí y a otras personas bien dotadas nos estaban dando un entrenamiento especial.
Me dijo que el gran sacerdote y la gran sacerdotisa querían hablar conmigo en la iglesia. Antes de que me fuera, fui a la iglesia y entré junto con otros. Enseguida unos guardas armados se situaron frente al pequeño grupo, a la entrada de la iglesia. El gran sacerdote nos dijo entonces que habíamos sido seleccionados para unirnos a la hermandad, lo cual significaba firmar con nuestra propia sangre un contrato con Satanás en una reunión a la siguiente noche. Le pregunté qué decía el contrato y se me dijo que yo estaba entregando a Satanás mi cuerpo, alma y espíritu a cambio de muchas bendiciones. Se nos dijo que si no queríamos hacerlo, emplearían cierta persuasión para hacernos cambiar de opinión. Les dije que de ninguna manera iba yo a firmar un contrato así. La gran sacerdotisa me tomó aparte y me informó que no tenía alternativa. La miré fijamente a los ojos y le dije, «Vete al infierno, perra asquerosa. Creo que ustedes son horrendos, así es que no voy a firmar nada». Inmediatamente un guarda de gran estatura que esgrimía una metralleta se puso detrás de mí. Me agarró el brazo por la muñeca y me lo dobló hacia atrás y hacia arriba con tanta fuerza que sentí que se me partía. Me ordenó que me arrodillara ante la gran sacerdotisa y le pidiera perdón por mi falta de respeto, y que si no lo hacía, me iba a estar golpeando hasta que lo hiciera. Enfurecida le grité, «Pues empieza ya, porque no me voy a arrodillar ante ninguna mujer». Me lanzó un manotazo con toda su fuerza y me dio con el puño en la sien. No supe más de mí hasta que desperté en una celda de 1,5 metros. Era una celda totalmente vacía con un duro piso de madera. La puerta tenía una ventana, pequeña que daba a un pasillo, desde el que me podían observar. Estaba casi completamente oscuro. Estuve 24 horas allí, 24 horas que me parecieron días. No me dejaban dormir con unos altoparlantes a todo dar. Me repetían que toda gloria, honor y honra había que dársela a Satanás, que tenía que pedirle perdón a Satanás, que Satanás era el Dios del universo. Me dijeron que tenían vigilada a mi familia, y que si no aceptaba sus dictámenes y regulaciones y firmaba el contrato, los iban a torturar y a matar. Durante todo aquel tiempo me privaron de agua y alimento. La noche siguiente 2 guardas me condujeron a otro cuarto donde me esperaban 2 de las hermanas de la luz. Me ayudaron a bañarme. Me pusieron una túnica de satín blanca sobre el cuerpo desnudo. Estaba descalza. La túnica llegaba al piso y me la amarraron a la cintura con un cordón blanco. Me pusieron una capucha puntiaguda y mangas largas sueltas. No tenía ornamento de ningún tipo. Las mujeres me dijeron que no debía luchar más, que no podía eludir mi destino. Me hablaron de las grandes bendiciones que recibiría de mi padre Satanás. Me llevaron a la reunión en una camioneta cerrada para que no viera el lugar, pero no era la iglesia satánica del campamento. Solo pude darle una mirada al exterior del edificio cuando me arrastraban hacia adentro. No tenía ventanas y estaba en un bosque. Parecía algo así como el almacén de granos de una granja, aunque estaba aislado, y había algo de paja en el piso de madera interior. El edificio estaba débilmente iluminado por muchas velas mortecinas a lo largo de las paredes. Las velas estaban en grupo de 3, una negra, una roja y una blanca en cada grupo. Había de 200 a 300 personas sentadas en burdos bancos de madera de frente a la entrada del cuarto. En la entrada había una plataforma de madera rodeada de llameantes antorchas sobre pilotes de 1,5 metros de alto. Al frente, en medio de la plataforma, había un altar de piedra sin labrar que parecía una montura de caballo. Más tarde me enteraría que de veras 10 era, para permitir una fácil movilización. Las piedras eran grises, con muchas manchas oscuras, resultado de la sangre de los muchos sacrificios de animales y seres humanos realizados en aquel altar. A pesar de mi agotamiento y temor, sentí un revuelo de emoción al percibir el tremendo poder invisible en aquel cuarto y el correspondiente revuelo del poder que había en mí. Quemaban incienso, el que llenaba con su olor la habitación. Creo que tenía cierto tipo de droga porque pronto me sentí bastante mareada. El cuarto quedó en absoluto silencio. Mientras las figuras de las túnicas y las capuchas puntiagudas miraban con expectación, la plataforma vacía, a alguna señal invisible comenzaron a tañer campanas de mano, mientras el gran sacerdote y la gran sacerdotisa salían silenciosamente al escenario de entre las sombras. Usaban túnicas idénticas. Eran de un satín negro, del mismo estilo que la mía. Ribeteados de rojo la capucha, los bordes delanteros y los bordes de las largas mangas. Tenían un cordón dorado atado a la cintura. Iban descalzos como los demás. Cada uno llevaba un cetro de 1 metro de largo. El de la gran sacerdotisa era dorado. En la parte superior tenía una cruz invertida con una serpiente que culebreaba de la manilla a la cruz. El cetro del gran sacerdote tenía el mismo diseño, pero era de plata. Los llevaban reverentemente en el pliegue del brazo. Su presencia era impresionante y por primera vez tomé conciencia del tremendo poder que tenían, y los envidié. Había muchos guardias armados en aquella reunión, por dentro y por fuera del edificio.
Era la primera vez que presenciaba un culto de verdad. Los demás no habían sido más que teatro y alarde. Después de las palabras iniciales, 2 guardas me condujeron frente al altar. A mí y a los demás nos presentaron a la congregación como nuevos miembros ansiosos de unirse al grupo. El gran sacerdote fijó su atención en mí y dijo: «Hermanos y hermanas de Satanás, os presentamos a esta joven llamada Hermana Valentía, mi nuevo nombre. Os la presentamos porque ha solicitado ser una de nosotros. Y ahora a nuestro Señor y Dios nuestro amo, Señor del universo, y también el destructor Satanás, le decimos: esta joven, la hermana Valentía, la entregamos a ti para que obedezca tus órdenes y sea lo que tú quieras que sea. Le hemos prometido tus bendiciones según nos has indicado que prometamos». Me entregaron entonces un cuchillo para que me cortara el dedo, pero no quise hacerlo. Inmediatamente uno de los guardias me descargó un latigazo en la espalda, que me hizo retorcerme en agonía, pero yo estaba determinada a no doblegarme ante ellos. Con un chasquido de la mano, la gran sacerdotisa le indicó al guardia que no me pegara más. En una voz que destilaba desdén, le dijo que había maneras mucho más efectivas de mostrarme mi equivocación. Observé asombrada cómo ella y el gran sacerdote se situaban en los 2 extremos de una gran estrella de 5 puntas dibujada en el suelo del escenario. La estrella estaba pintada dentro de un círculo y en cada punta había una vela negra. Con un simple gesto, sin siquiera tocarlas, la gran sacerdotisa encendió todas las velas a la vez. Entonces comenzó una imprecación, y el gran sacerdote se unió a ella en la entonación del conjuro. La gente se unía al cántico en cierto punto, cuando el tintineo de las campanillas lo indicaba. De pronto la estrella se vio envuelta en un murmullo de humo y luz enceguecedora. Al instante, el cuarto se llenó de un mal olor como de azufre en ebullición, y un enorme demonio apareció en física manifestación en el centro del círculo, rodeado de llamas. Era inmenso, de casi 3 metros de alto. Me miró con ceño fruncido y amenazante mientras se mecía de atrás hacia adelante. La gran sacerdotisa Grace se volvió a mí y me dijo que si no obedecía y firmaba el contrato, me entregarían al demonio para que me torturara hasta la muerte. Para mí fue suficiente. Jamás había sentido tanto miedo, pero a la vez codiciaba el poder que Grace, la gran sacerdotisa, había manifestado. Estaba determinada a volverme tan poderosa como ella para poder vengarme de todo lo que aquella gente me había hecho. Cuando indiqué mi disposición a firmar el contrato, 2 mujeres se adelantaron y me colocaron una túnica negra sobre la blanca. La túnica negra era de algodón, pero con el mismo diseño de la blanca. El negro indicaba que ya no era una novicia. Tomé el cuchillo que me ofrecían y me herí bien el dedo. Entonces hundí una plumilla en mi sangre y firmé el contrato, por el que entregaba mi cuerpo, alma y espíritu a Satanás. Inmediatamente después de firmar me sentí envuelta en una descarga de energía, desde la punta de la cabeza a la punta de los pies. Fue tan fuerte que me derribó al piso. Mientras en el piso yo trataba de recuperarme, me di cuenta que Grace hacía otra imprecación. A duras penas me puse de pie, solo para descubrir que Grace había llamado a otro demonio. Este se acercó a donde yo estaba y me dijo que iba a morar en mí. Extendió la mano y rudamente me agarró por los hombros, antes de que yo pudiera decir algo. Inmediatamente me sentí morir, con un fuego abrasador que me recorría el cuerpo y volví a oler azufre. En medio de mi agonía me desmayé y no volví a saber de mí, hasta que sin miramiento alguno me introdujo en la camioneta de regreso al campamento. Para ese entonces estaba yo tan agotada y mareada por la falta de sueño, los golpes y la falta de agua y comida, que no comprendía a plenitud el significado de lo que me estaba ocurriendo. Me quedé en el campamento otra semana para que mis heridas y arañazos más visibles sanaran. Cuando regresé a casa pensé y sentí que era una de las personas más poderosas de la tierra. Sabía que tenía poderes más allá de lo que la mayoría podía imaginarse. Pensé que nada ni nadie podría destruirme. Cuán equivocada estaba.